Muy bien, a partir de este momento estamos entonces con la grabación activa. Desearles una feliz noche a todos y a todas. Darles la bienvenida a esta tercera semana del módulo 3 para que todos estemos al tanto. Hay un par de recomendaciones o más bien de recordatorios. Es importante que todos tengamos presentes que la asistencia a la clase en vivo no es de carácter obligatorio, así que no es necesario que pidan permiso o que consideren que tienen que justificar el no conectarse. Eso no es necesario. Para eso, dichosamente, las clases se graban, ¿verdad? Para que los compañeros que no se conectan pues puedan verla en diferido cuando tengan oportunidad de hacerlo. Así que la conexión en vivo no es obligatoria. Lo otro, con respecto a las tareas, si bien es cierto, cuando yo asigno tareas les indico que tienen una semana de tiempo para completarlas, siempre procuro decirles que obviamente pues soy bastante flexible cuando hay casos especiales, ¿verdad? Situaciones que definitivamente se salen de nuestras manos y que tal vez nos impiden completar en ese plazo de tiempo la tarea. Eso no significa que porque no se hizo en la semana de tiempo ya yo perdí la tarea o ya no va a ser calificada. Eso no va a ocurrir. Entonces, en la medida de sus posibilidades, entréguenlas en tiempo, pero si por algún motivo, ¿verdad? Totalmente fuera de su control no lo logran, igualmente entréguenlas, no dejen de entregar sus tareitas porque esos son puntos que obviamente pues van a necesitar ya para que puedan pues ganar por completo el módulo, ¿verdad? Sí agradezco que cuando tengan alguna situación ahí especial me lo informen por correo electrónico y generalmente yo procuro responder a la mayor brevedad posible. Ahora, aprovechando el tema del correo electrónico, si ustedes me escriben hoy, yo procuraré responderles hoy. Si no puedo hoy, por lo menos tengo un plazo de respuesta de 48 horas para responder. Algunos o algunas, a veces, si ven que en 10 minutos yo no les contesté el correo, como que se sienten, no sé, como en un caos y tal vez hasta terminan llamando al servicio al cliente, mire que le escribí a la profesora y no me responde. Bueno, recordemos que yo también tengo otras obligaciones, pero sí les voy a responder los correos, ¿verdad? Para que tengan por favor esos particulares siempre presentes y no vayamos a incurrir pues en alguna situación que era innecesaria. Bien, recordemos que en semana 1 y 2 se les asignó las tareas del módulo. Este módulo son solamente 2 tareas. En la primera semana era hacer un esquema, que como bien es cierto, traté de ser bien clarita con los detalles del esquema. Era simplemente usar el formato, pero colocarle información relacionada con el video que tenían que ver. Y la tarea 2 de la semana pasada fue también ver un videíto y responder ahí unas cuantas preguntitas súper sencillas relacionadas al video. Bien, para hoy vamos a... ok, perdón, no di el espacio para ver si habían consultas. Alguien por ahí levantó la mano y creo que la bajó, pero si alguien tiene alguna consulta, algún comentario. Sí, profe, yo es que Ajá, me acabo de meter a Classroom y vi que sí. no le había dado a entregar la tarea, pero ya le acabo de dar a entregar. Ok, no hay ningún problema, no se preocupe. Está bien. Y tenía una duda con una definición, no sé si fui solo yo, pero la definición de movilización, no sé si es que el video se cortó o del todo no salía en el videito. Creo que fue como lo único que me faltó de la tarea. Se menciona, ajá, el concepto se menciona, no se detalla, pero lo importante es que obviamente, pues si tienen ahí la iniciativa, puedan buscar, ¿verdad?, alguna información relacionada con ese particular, de lo contrario lo pueden dejar así, no hay problema. Ok, listo, gracias, profe. Con gusto. Lenis, Buenas, profe. hola. Sí, no, era lo mismo de la compañera. Es que no entendí esa parte, entonces yo la dejé así como
traté de buscarlo en internet, pero no, sinceramente no encontré como mucha cosa, entonces lo dejé así. Ok, ok. De acuerdo, no se preocupen. Está bien. Gracias. Con gusto. Ok, bueno, entonces, recordemos que la clase anterior, ¿verdad? Los elementos que cubrimos fue manejo de documentos oficiales, excelencia operacional y auditoría. Para el día de hoy vamos a entrar con la temática de bioseguridad, barreras de protección, asepsia y cuartos controlados y limpios. Algunas palabras claves, ¿verdad? Para que podamos ir ambientándonos, por así decirlo, con la temática de hoy. Seguridad es la calidad de seguro. Seguro es libre y exento de todo daño o peligro. Y bio hace referencia a un conjunto de todos los seres vivos. De manera que con estas definiciones por separado, podemos decir que la bioseguridad tiene una relación muy profunda con la higiene y la seguridad en el trabajo y con el efecto sobre el medio ambiente y los seres vivos. La seguridad de la vida, ¿verdad? Es un conjunto de normas para la protección de el individuo, la comunidad y el medio ambiente. Siempre que pensemos en la parte de la seguridad, no podemos simplemente decir, es que están hablando de la seguridad de las personas y punto. No, es algo mucho más que solo las personas. Involucra el medio ambiente, la comunidad, el entorno y también involucra pues a todas las personas que están ahí expuestas, ¿verdad? A diferentes situaciones que dentro de un momentito vamos a ver. Entonces, ¿qué es bioseguridad? Es un conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo proteger la salud y la seguridad de las personas, brindando cuidados frente a diversos tipos de riesgos. Es la protección de la vida. Y vean qué importante esa palabrita, preventiva, ¿verdad? La bioseguridad es todo eso que se procura generar para que las personas conozcan, para que las personas puedan realizar de forma segura, instructivos, pasos, recomendaciones, procesos, procedimientos, para evitar o para minimizar la presencia de una situación tal vez de riesgo o de peligro. Entonces la prevención siempre va a ser muchísimo mejor que la reacción. Ya cuando uno dice vamos a reaccionar es porque ya ocurrió algo que dañó la salud o la seguridad de las personas. Reaccionar siempre sale muy caro, más si estamos hablando de vidas humanas. Prevenir es lo que se hace antes con el fin de que ojalá no ocurra, ¿verdad?, una situación indeseable. ¿Cuáles son los objetivos de la bioseguridad? Bueno, tiene muchos, por lo menos vamos a decir que prevenir enfermedades que puedan transmitirse, evitar exposiciones laborales, manejo de infecciones intrahospitalarias, manejo de infecciones en casa o lugares de trabajo, disminuir el riesgo asociado al trabajo en el laboratorio, minimizar el riesgo de contaminación o alteración del ambiente. Y para lograr estos objetivos, la bioseguridad analiza todos los posibles riesgos y elabora normas y procedimientos para ello. Obviamente, si se crean normas y procedimientos es para que todas las personas los conozcan, los respeten y los sigan paso a paso. De esta manera se garantiza, ¿verdad?, que la bioseguridad sí está generando una cobertura o una protección idónea. No hacemos nada con que existan normas y procedimientos si por allá un Pedro o una María no quiere seguirlos porque le da pereza, porque le parece innecesario, ¿verdad? Porque están poniendo en riesgo su vida y la de las personas que tienen alrededor y eso obviamente no lo queremos. La bioseguridad es una disciplina preventiva e integral y establece algunos aspectos como el manejo de residuos, ¿verdad? Dónde se desecha cada material, cómo se tratan luego estos desechos. Ustedes, los que tengan ya experiencia laborando en diferentes industrias o bien en industria médica, probablemente habrán visto algunos programas, algunos procesos muy específicos de la empresa acerca de cuál es la forma idónea para el manejo de los residuos, ¿verdad? No es simplemente pues lo que sobró se bota ahí en cualquier basurero y ya está, no.
todo tiene un debido proceso, un cuidado, un paso a paso que obviamente fue creado previamente para garantizar que esos desechos no van a generar un riesgo o un peligro para las personas que los manipulan. El transporte adecuado de todo material químico o biológico de manera que sea seguro para el entorno y las personas, o sea, hasta la forma en que debe ser transportado todo tipo de material también forma parte de la bioseguridad. La seguridad de todos los trabajadores en el ámbito, bien sea bioquímicos, farmacéuticos, investigadores, médicos, técnicos, personal de limpieza, entre otros. O sea, absolutamente cada uno de los puestos, cada una de las funciones o de los empleados tiene que estar resguardado, ¿verdad?, por los diferentes riesgos a los que se expongan. No es el mismo riesgo que se expone una persona de limpieza a una persona que tal vez se encuentra, qué sé yo, en una oficina. Entonces son riesgos distintos, pero para todos y cada uno de ellos tienen que existir mecanismos y procedimientos de resguardo. Uso de sustancias químicas que puedan afectar a los seres vivos, causándoles daños agudos, crónicos o toxicidad acumulativa, tener efectos corrosivos, explosivos o causar enfermedades, entre otros. Entonces, al menos estos 4 elementos son aspectos que cubre o que toma en consideración la bioseguridad como una disciplina preventiva e integral. ¿Por qué es importante la bioseguridad? Bueno, porque para las personas que estamos involucradas en ámbitos o en lugares donde hay una mayor exposición a enfermedades, a virus o a bacterias, pues tiene que haber una mayor protección, un mayor cuidado, y por supuesto la bioseguridad se enfoca en desarrollar esos mecanismos de protección. También nos ayuda a tener prevención de diferentes enfermedades infecciosas emergentes. ¿Qué son las normas de bioseguridad? Bueno, son medidas destinadas a controlar factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos y químicos. De hecho, todos nosotros hemos estado expuestos a muchas de estas normas sin no necesariamente estar trabajando, ¿verdad?, sino que en el ámbito regular o cotidiano, pues hemos estado expuestos a seguir estas normas. Ya vamos a verlas. Normas de seguridad, entonces, vamos a decir que reducen riesgos de transmisión de microorganismos de fuentes reconocidas o no reconocidas en servicios de salud vinculadas a accidentes por exposición a sangre y fluidos corporales. Por acá hay una pequeña imagen, ¿verdad?, alusiva a algunas de esas normas básicas, y como les decía hace un momentito, todos nosotros hemos estado familiarizados, las hemos llevado a cabo. Tal vez de pronto no las conocíamos con ese nombre, ¿verdad?, de normas de bioseguridad. Simplemente a veces hasta nos decían, es que eso es obligatorio, es una regla, es un reglamento, pero lo correcto es conocerlas como normas de bioseguridad. Por ejemplo, que sea obligatorio, ¿verdad?, pasar a un control de temperatura, obligatorio el uso de mascarilla o cubrebocas, que sea prohibido estar aglomerados, ¿verdad?, o muy cerca, o mantener cierta distancia, el lavarse las manos por mínimo 40 segundos, colocar alcohol en gel mínimo por 20 segundos, mantener una distancia de 2 metros como mínimo, nunca tocarse la cara con las manos sucias, ni la nariz, ni la boca, y si se tose o si se estornuda, pues cubrirse, ¿verdad?, estas áreas del cuerpo. Obviamente, estas normas hoy por hoy nos parecen muy comunes o muy conocidas por la particularidad de la pandemia que vivimos, ¿verdad?, no hace tanto. Esto pues nos hizo familiarizarnos con las normas de bioseguridad. Permítame para ver si fue que alguien me levantó la mano. Ok, bien. Algunos principios de la bioseguridad. Básicamente tenemos la universalidad,
que hace referencia a que todas las personas deben ejecutarlas, deben respetarlas, deben seguirlas. La bioseguridad no es un tema solamente de la gente que limpia, no es un asunto solamente de la gerencia, no, es un asunto universal de todas las personas. El uso de barreras hace referencia al uso de algunos, elementos de protección que podemos colocar en diferentes áreas del cuerpo y que nos pueden servir como barrera, precisamente por eso el nombre, como una barrera, como un escudo protector que minimiza nuestra exposición a sangre, a fluidos orgánicos que pueden ser potencialmente contagiosos. La eliminación de material contaminado también es un principio de la bioseguridad. Aquí hace referencia a esos procedimientos que hay que respetar y seguir para lo que es la manipulación de material que esté contaminado. Por ejemplo, si nos ubicamos un momentito en un hospital, ¿verdad? Pensaríamos en que en una sala de cirugía, pues todos los elementos, todos los residuos, ¿verdad?, que puedan presentarse en una sala de operaciones, no son elementos que yo pueda desechar en cualquier bolsa o en cualquier basurero, sino que tienen que tener un cuidado muy especial, muy particular, obviamente por su origen. Y para detallar un poquito más estos mismos principios, entonces la universalidad, el primer principio, ¿verdad? Vamos a decir que sí es un tema que nos involucra a todos, ¿verdad? Indiferentemente del estrato social, del sexo, de la religión, de nuestras creencias. Las normas de bioseguridad son para proteger la integridad, la salud de las personas. Así que son creadas precisamente para lograr prevenir situaciones lamentables. Y aquí lo que se busca, ¿verdad?, es que todas las personas sean responsables de cumplirlas. El uso de las barreras de protección, lo que les mencionaba antes, ¿verdad?, todos esos elementos que se pueden utilizar como mecanismos de protección en caso de exponernos a infecciones, ¿verdad?, o a lugares contaminados. Ahora, hay dos tipos de barreras de protección: las de inmunización activa, que son lo que conocemos comúnmente como vacunas, y las barreras físicas, que son las que vamos a ver un poquito a continuación. Estas barreras de protección físicas son muchas, ¿verdad? Como decía también hace un rato, para las diferentes partes del cuerpo son y deben ser utilizadas generalmente asignadas a través de un procedimiento ya de carácter obligatorio. No es que si quiero, si me acordé, si me dan ganas de usarlos, no, siempre son de carácter obligatorio en diferentes situaciones y en diferentes lugares. Estas barreras físicas generalmente son de uso individual, personal. Pocos de estos elementos pueden ser, reutilizables. La mayoría de ellos son desechables, precisamente porque si yo me expongo a un lugar o a un ambiente contaminado, pues no voy a agarrar esa barrera física y la voy a guardar para usarla mañana o dentro de 2 horas porque ya está contaminada. Las barreras como tales no nos van a librar 100% de una contaminación, pero sí van a disminuir esa exposición. Vamos a ver los diferentes tipos de barreras. Por ejemplo, tenemos los guantes, ¿verdad?, para lo que es la protección de manos en caso de que haya algún tipo de manipulación o exposición a sangre o fluidos corporales. Generalmente son de látex, de goma o de algún otro material impermeable. Sí es súper importante que nosotros sepamos si tenemos algún tipo de alergia, ¿verdad?, a alguno de estos materiales. No vaya a ser que por desconocimiento estemos utilizando, por ejemplo, un par de guantes que nos generan, lejos de protegernos, más bien nos están generando un daño directo, ¿verdad?, al área cutánea del cuerpo, precisamente por un tema de alergia. Es importantísimo que para el uso de los guantes haya un lavado previo de manos
Inclusive después de haber usado guantes, de habérselos quitado, hay que volverse a lavar las manos. Y también súper importante en caso de que tengamos algún tipo de lesión, ¿verdad? Una cortadura, un rasguño, qué sé yo, alguna situación ahí en dedos, en manos, que ésta tenga una curación y un vendaje eh, correcto y adecuado para que no haya una exposición, ¿verdad? Inclusive pues con el guante. Repito, estas barreras de protección no son garantía de un 100% de protección, minimizan el riesgo, pero también nosotros tenemos que ser bien conscientes de cualquier situación anómala que haya en nuestro cuerpo y tomar las medidas del caso. Para lo que es la protección, ¿verdad? El área, digamos, facial, llamémoslo así, lo que es las mascarillas o los cubrebocas, nos van a evitar o nos van a ayudar a evitar que haya algún tipo de contaminación por el tema de las gotitas, ¿verdad? De la saliva, que obviamente son microscópicas y que están en el ambiente, en el entorno. Estas mascarillas nos van a minimizar la exposición a que vayan a colocarse o que vayamos a tener contacto con estas. No, no están diseñadas pues para protegernos contra la inhalación de partículas muy diminutas. Esto es importante, por lo menos las mascarillas que vemos en pantalla, que son de carácter como quirúrgico, llamémoslo así, tienen cierta limitación, ¿verdad? O cierto rango de protección. Dependiendo de la exposición, dependiendo del peligro, así debemos hacer una selección correcta de la barrera de protección a utilizar. Y por supuesto, como también se mencionó en algún momento, son desechables. Una vez que se utilizaron, se desechan. Que no nos vaya a pasar como en pandemia, que lamentablemente uno veía muchísimos casos de las personas que agarraban una misma mascarilla de este tipo, que a pesar de que son desechables, les daban, ¿verdad? 1000 usos, hasta las lavaban para reutilizarlas. Había gente que uno veía en la calle, andaban esas mascarillas como negruzcas por el exceso, ¿verdad? De uso que se les estaba dando, pues ahí verdaderamente no había una protección, más bien era un foco de contaminación. Y esa obviamente no es su objetivo. Lentes, caretas, protección ocular. Esto también frente a cualquier tipo de manipulación de sangre o fluidos corporales hay que utilizarlos. Muy importante, los lentes de contacto, los lentes medicados, esos que ustedes y yo compramos en una óptica, no sustituyen esta barrera de protección. Estamos hablando acá de lentes y caretas específicas para este tema. Así que es importante que tengamos eso presente. Uno ve también mucho en el entorno personas que dicen, ay, es que yo uso estos lentes que me mandó el doctor y con esto me protejo los ojos. No, esa no es la protección correcta. Importante que evitemos estarlos tocando, porque ahí pues se amplía el rango de contaminación. Los mandiles, batas y delantales, ya esto es para protección del dorso frente a cualquier salpicadura. También son de un solo uso, ¿verdad? Son desechables. Muy importante que sepamos que hay lugares específicos para desecharlos. La gorra o bien cofia, esto es especialmente para los colaboradores que tal vez tienen cabello largo. Es importante que lo recojan bien, o sea, que lo tengan bien, bien amarradito, ¿verdad? El cabello. No vaya a hacer que el cabello pues tienda a estar fuera de la cofia y pues termine contaminándose y ahí pues no logramos el objetivo. Importante que los diferentes equipos de protección o barreras de protección que se han mencionado y que se siguen mencionando sean colocados de forma correcta. De lo contrario, pues se rompe, ¿verdad? Esa línea de protección que se busca. También este tipo de protección específica reduce la molestia, ¿verdad? De andar tal vez el cabello suelto, ¿verdad? Que nos esté afectando o que esté limitando nuestro accionar por algún tipo de molestia que esto ocasione.
y importante que es de uso personal, no se prestan. Cubre zapatos, esto obviamente es para proteger el calzado y evitar que el polvo y partículas antihigiénicas entren en la habitación a donde vamos a tal vez desempeñar alguna función. Importante que en el caso de que se utilicen zapatos con cordones, estos se mantengan dentro de este protector de zapatos. No vaya a ser que los cordones anden ahí arrastrándose, ¿verdad? Y ensuciándose porque pues vamos a meter la contaminación a través de los cordones que no fueron bien resguardados. De hecho, en la mayoría de los casos, cuando se utilizan este tipo de protección para zapatos, se sugiere que se usen zapatos sin cordones. Algunos conceptos claves por acá. Tenemos asepsia y antisepsia. Asepsia es la ausencia de toda clase de microorganismos patógenos y de materia séptica. O sea, cuando todo está bien prolijo, bien limpio, bien desinfectado, llamémoslo así, podemos decir que hay asepsia. ¿Qué pasa con la antisepsia? Es la destrucción de gérmenes por medio del empleo del antiséptico. O sea, cuando realizamos un proceso de limpieza, llamémoslo así, usando antisépticos, estamos eliminando, destruyendo gérmenes. A ese proceso se le llama antisepsia. Asepsia tiene origen griego, significa ausencia o falta de materia séptica. Por acá siempre me gusta pues, hacer la salvedad. En nuestras casas, ¿verdad? Cuando escuchamos el término, es que el tanque séptico. Y todos sabemos lo que es el tanque séptico, ¿verdad? Pues donde se desaguan todos los desechos del sanitario. Bueno, un tanque séptico es desecho biológico contaminante, ¿verdad? Altamente peligroso para la salud. Entonces, la asepsia es la ausencia de materia séptica, es decir, de bacterias o microorganismos que pueden causar infección. La asepsia es también el conjunto de procedimientos que impiden la introducción de gérmenes patológicos en determinados organismos, ambientes y objetos. La antisepsia, como se mencionó hace un momentito, es el uso de sustancias o procesos que eliminen o impidan el desarrollo de microorganismos patógenos presentes en la superficie viva a través de la aplicación de antisépticos para asegurar la asepsia. Bien, como se menciona antisépticos, ¿verdad? Que son sustancias, vamos a ver cuáles son los principales antisépticos utilizados. Estos agentes químicos son obviamente, ¿verdad?, aprobados para el uso sobre la piel. Generalmente ellos inhiben, o sea, evitan el crecimiento y la reproducción de los microorganismos. ¿Cuáles son los 4 antisépticos más comunes usados en la industria? Bueno, tenemos en primer lugar voy a hacerlo un poquito más grande porque aquí está muy chiquitico. Un segundo. Ok, tenemos el agua oxigenada, el alcohol, el yodo y la clorexidina. Estos 4 sustancias químicas, repito, son los antisépticos de uso más común. Aquí en el recuadro que tenemos en pantalla, ustedes lo van a poder repasar un poquito más cuando hagan sus repasos de la materia. Van a encontrar, ¿verdad?, algunas particularidades que tiene cada uno de ellos. Por ejemplo, a partir de qué momento inicia ya a generar ese efecto de asepsia, cuáles son las indicaciones para su uso, cuáles son las precauciones y cuáles son las contraindicaciones en el caso de situaciones particulares de salud.
¿Por qué? Porque cada uno de ellos obviamente tiene que ser tratado pues, de forma particular. Generalmente el proveedor, ¿verdad? De estos tipos de antisépticos obviamente va a facilitar una serie de indicaciones y recomendaciones para el uso, pero nunca vayamos a cometer el error, ¿verdad? De simplemente pues tratarlos a los 4 como si fueran lo mismo, porque no es lo mismo, son distintos, tienen que ser tratados con diferentes cuidados. Segundo. Tipos de asepsia, hay 2 tipos de asepsia, la asepsia médica y la asepsia quirúrgica. La médica es la que se ejecuta al proteger al personal y a los pacientes que forman parte de un centro sanitario u hospital con el propósito y objetivo de evitar las infecciones. Y la asepsia quirúrgica es la esterilización de forma completa y prácticamente la ausencia total de las bacterias en un área o lugar determinado, ¿verdad? Por eso esa particularidad quirúrgica, ahora las áreas de cirugía, donde se hacen cirugías, pues van a pasar por un proceso de asepsia muy riguroso, obviamente porque allí en algún momento va a haber un paciente que va a ser intervenido. Y cualquier otro tipo de procedimiento de forma regular que se le aplique a las personas, a pacientes o a otras áreas, digamos, comunes de convivencia, eso se le llama asepsia médica. De hecho, generalmente, pues en la industria médica, por lo menos para las empresas que hay aquí en Costa Rica, generalmente hablamos de una asepsia médica, ahora lo que se trabaja. Algunas medidas de asepsia, podemos hablar de la esterilización de objetos, lavado de manos frecuente, limpieza de áreas donde se realizan actividades cotidianas, manejo adecuado de desechos sólidos intrahospitalarios, suministro de información en el manejo a la hora de toser o estornudar para no realizarlo sobre un objeto esterilizado, técnicas de aislamiento y el uso de indumentaria y utensilios adecuados. Esos por lo menos son 7 ejemplos de medidas de asepsia. Ahora, la asepsia como tal, ¿verdad? Vamos a decir que toma en consideración 3 grandes procesos. Empezamos con el proceso de limpieza. ¿Qué es limpieza? Bueno, la limpieza es la eliminación de materia orgánica o de contaminación que tenga un objeto. Generalmente para hacer la limpieza se utilizan agentes básicos como lo que es el detergente. Ahora, cuando yo hago la limpieza, lo que prosigue es un proceso de desinfección. Y acá lo que se busca es eliminar la mayor cantidad de microorganismos patógenos, obviamente a excepción de las esporas, porque estas no pueden ser eliminadas por desinfección. Y aquí pues se hacen procesos profundos de limpieza y esterilización. Posterior a la desinfección se puede proceder al último paso que se llama esterilización. Y aquí lo que se busca es eliminar todo lo que no se pudo eliminar con la desinfección. Acá obviamente se realizan procedimientos físicos y químicos, ¿verdad? Un poquito más fuertes y también más completos, precisamente porque se busca tratar de erradicar al máximo posible esos microorganismos que pueden representar un daño para la salud. Acá quiero hacer una salvedad con el tema de la esterilización. Nunca vamos a escuchar, digamos, en el entorno que algún producto, alguna sustancia pueda garantizar el 100% de la limpieza o el 100% de la desinfección o el 100% de la esterilización. Es poco probable que se logre un 100%. De hecho, si ustedes tratan de hacer memoria, en algunos anuncios comerciales regulares que vemos en tele,
vamos a ver algunas marcas que dicen, bueno, tal producto elimina el 99.99% de las bacterias. Y uno dirá, ¿por qué no ponen el 100? ¿Por qué ponen el 99? Bueno, porque nadie puede garantizar el 100%. En el momento en que uno de estos productos, suponiendo que garantiza el 100%, se ponga a prueba y se evidencia que sobrevivió un microorganismo, ya ahí se cae, ¿verdad?, esa promesa de publicidad. Además, recordemos que como todo ocurre de forma natural, los microorganismos evolucionan. Y para nadie es un secreto que inclusive a nivel de salud, muchos medicamentos tienen que estar siendo revalorados y mejorados porque tal vez aparecen nuevas cepas de virus o de bacterias que resultan ser inmunes, ¿verdad?, a algunos tratamientos médicos. Entonces pasa lo mismo con la parte de la limpieza, la desinfección y la esterilización. Un producto que tal vez hoy es buenísimo y acaba con un 99% de los virus y bacterias que hayan en superficie, tal vez dentro de 15 días, un año o un poco más, ese mismo producto ya no acabe con el 99%, sino que acabe tal vez solo con un 90%. ¿Por qué? Porque hay una evolución de estos microorganismos que cada vez se hacen más resistentes. Entonces, eso por lo menos para que lo tengamos presente. Buenas prácticas de asepsia. Bueno, con lo que ya estamos muy familiarizados todos nosotros, el lavado de manos. Desde el kinder yo creo que uno siempre le dicen, ¿verdad?, lávese bien las manos. Por lo menos yo recuerdo que en mi época la niña, ¿verdad?, en aquel momento le decía a uno, bueno, lávese las manos y cante cumpleaños feliz. Cuando termina de cantar cumpleaños feliz, ya usted cubrió el tiempo mínimo requerido para haber hecho una buena limpieza, ¿verdad?, a través del jaboncito, del frotado de manos y de la agüita. También tenemos el tema de la colocación de los guantes. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido oportunidad de utilizar guantes para las diferentes labores que realizan, pero para el que nunca lo ha hecho, la primera vez que se utilizan guantes a veces resulta ser una tarea un poco estresante, ¿verdad? Si se hace de la forma correcta, porque es pues un procedimiento ahí muy particular. Dicho sea de paso, aunque ahí en pantalla ustedes tienen unas gráficas, ¿verdad?, como del paso a paso de estos tres procesos, quiero adelantarles que en la clase de hoy, aunque no hay tarea, sí les estoy agregando un par de videos para reforzar precisamente el paso a paso correcto de lo que es lavado de manos o colocación de guantes. No es lo mismo que yo intente, ¿verdad?, describir el proceso con palabras o con imágenes, a que ustedes puedan ver un video en vivo bastante clarito, muy concreto de cómo es ese paso a paso. Entonces yo por ahí voy a salirme un momentito de la presentación para que lo puedan ver en pantalla. Ok, ahí ustedes tienen entonces en pantalla, ¿verdad?, el recurso didáctico que es el que estoy proyectando. En un rato van a tener habilitado el video porque pues todavía estamos grabándolo. Pero vean que aquí tienen dos videos adicionales. Un video que es el lavado de manos y colocación de guantes. Y hay otro video que es la colocación del equipo de protección, que es un temita que ya casi vamos a ver. Entonces, vuelvo y repito, no se me queden solo con la explicación de la clase, sino por favor tomen un ratito de su tiempo. De hecho, yo les adelanto, son videos tan cortitos. Vean, por ejemplo, este de lavado de manos, son 3 minutos. Y el de la colocación de equipo de protección son 11 minutos. Este es un poquito más largo porque es el orden correcto en que deberíamos de ponernos todo el equipo de protección, inclusive el orden de cómo hay que quitarlo. No es así como se me ocurra, sino que hay todo una, llamémoslo así, una ciencia para que esto sea bien aprovechado y bien aplicado. Bien, permítanme regresar un momentito a la presentación. Era 35. Un segundito.
Ok. Por ejemplo, en el tema de la colocación de los guantes, generalmente los guantes vienen envueltos, ¿verdad? De esta manera que vemos en pantalla, y la recomendación es que podamos, obviamente con las manos bien limpias, bien lavaditas, empezar a hacer la colocación de forma personal de los guantes. O sea, yo no puedo ayudarle a alguien a colocarse los guantes, esto tiene que ser algo eh, individual para precisamente resguardar que el guante no se contamine. Por lo menos ustedes ahí en pantalla pueden tratar de descifrar, ¿verdad? Ese paso a paso en la colocación de los guantes, siempre procurando tener la menor cantidad de manipulación con otras superficies o con otras partes del cuerpo durante este proceso de colocación. Los guantes como tales son esa medida protectora para mantener un área limpia y desinfectada. Se deben usar guantes cuando la piel no está intacta, cuando la membrana, mucosa o tejidos contaminados con sangre o fluido está presente, cuando hay algún tipo de punciones venosas, verá que hay que colocar, qué sé yo, alguna inyección o algún líquido a través de jeringas, en procedimientos quirúrgicos, en limpieza y desinfección, en cuidados generales de pacientes. Algunas precauciones con el tema de los guantes, como antes lo decía, lavarse bien las manos, que estén secas, también colocarse los guantes hasta la altura, cuando nos estemos colocando los guantes, procurar que nuestras manos estén a la altura de la cintura, ¿verdad? Entre más por debajo de la cintura estén las manos, pues hay un mayor riesgo de contaminación, de tal vez tocar una mesa, una silla o algún otro objeto cercano. Colocar doble guante en caso de que haya algún tipo de contacto con sangre y fluido, o sea, si tal vez el área donde estamos hay demasiada contaminación, la recomendación es tener un doble guante. Cambiar los guantes por cada procedimiento, si ya se ven demasiado sucios, ¿verdad? Demasiado expuestos, es mejor cambiarlos y que no haya una contaminación cruzada, digamos, entre un procedimiento y el otro. Acá, digamos, les hago la salvedad, no lo hice antes, se menciona mucho el tema de sangre y fluidos. Tal vez algunos de ustedes digan, mira, pero nosotros no estamos estudiando para enfermería o para medicina. Bueno, pero estamos en industria médica. Y aunque probablemente muchos de ustedes realizan más bien labores como de embalar o de construir, ¿verdad? O de fabricar algunos elementos, es importante que tengamos presente que también para ese tipo de funciones, en muchos casos, es necesario usar guantes. En caso de que el guante, ¿verdad?, haya recibido algún tipo de perforación, tengamos la mínima sospecha de que se rompió, que se rasgó, hay que cambiarlos inmediatamente, uno no se la puede jugar. Y muy importante este último paso, conocer qué talla de guante es la que necesitamos, ¿verdad? Los guantes vienen en tallas, no vaya a ser que si tenemos una mano muy grande, nos vayan a dar guantes de talla pequeña, porque es imposible colocarse un guante así. Entonces hay que conocer las tallas. Con el tema del lavado de manos, obviamente recordemos que la función es reducir la flora bacteriana y cuando se le llama lavado de manos no podemos olvidar que involucra también el antebrazo, ¿verdad? No solamente la palma de la mano, es el antebrazo, inclusive hasta el codo, ¿verdad? Que tiene que involucrarse en ese proceso de lavado. Existen 3 tipos de lavado de manos: el higiénico o rutinario, el antiséptico o especial y el quirúrgico. Por acá tenemos en pantalla un pequeño, digamos, como esquema de esos 11 pasos a seguir para un lavado correcto de manos. Empezamos por mojar las manos, aplicar suficiente jabón, frotar las palmas de las manos entre sí, frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la izquierda y viceversa, frotar las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados, frotar el dorso de los dedos de una mano
contra la palma de la otra. Rodear el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha. Frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la izquierda, haciendo movimientos de rotación. Enjuagar las manos. Utilizar una toalla, preferiblemente de papel, ¿verdad? Para cerrar el grifo en caso de que estemos frente a una llave de agua, ¿verdad? O un grifo de perilla, pues lo ideal acá es usar una toalla de papel para cerrarlo. Generalmente en la mayoría de los lugares, por la problemática que representa la manipulación de la perilla, digamos, del grifo, en muchos lugares se ha optado por instalar llaves de agua donde se activan con pedal, ¿verdad? Y de esta manera pues evitamos esta parte, pero si nos enfrentamos a esta otra situación hay que utilizar toalla de papel y esa toalla obviamente se desecha porque ahí hay contaminación y finalizamos con pues secarnos las manos, ojalá con toalla de papel. Aquí también doy otra, ya le doy la palabra a la compañera, otro tip, digamos, con el tema del lavado de manos. En la mayoría de los centros comerciales, ¿verdad? Ustedes y yo vamos a encontrar estas maquinitas que generan un viento, ¿verdad? Como caliente o frío para secarse las manos. Yo quiero decirles que está comprobado que estos aparaticos, aunque son divertidos para los chiquitos y parecen ser pues una maravilla, ¿verdad? Por el, entre comillas, ahorro para la compra de papel, resulta ser un foco de contaminación. Estos aparatos tienen la misma, digamos, esencia de un aire acondicionado. Los aires acondicionados deben de tener un programa de mantenimiento y de limpieza profunda, porque los aires acondicionados son un foco de contaminación. Ellos empiezan a convertirse en un espacio donde se acumula polvo, bacterias, microbios, ¿verdad? Y si no son limpiados de forma regular y correcta, pues termina uno, perdonando la frase, tragándose, ¿verdad? Todos esos microorganismos que son dañinos para la salud. Entonces, imagínense lo que son esos aparatitos, ¿verdad? Que están en los baños, que es para secarse uno las manos con aire caliente, pues es lo mismo. ¿Qué clase de mantenimiento le dará a cada centro comercial? Pues lo desconocemos. Uno pensaría que sí están recibiendo mantenimiento regular, pero no sabemos. Entonces, por lo menos lo que soy yo, cuando yo llego a un baño y veo esos aparatitos, yo prefiero salir con las manos mojadas antes que utilizarlos, precisamente por este tema de contaminación. Jessie, adelante. Profe, tal vez era como para agregar con lo de los tubos. Sí, yo he visto esos que son de pedal y también los que son como tienen sensor de movimiento. Ajá, correcto. Excelente. Sí. Esa es otra excelente alternativa, ¿verdad? Para evitar esta manipulación de perillas. De hecho, está comprobado, por ejemplo, que en los espacios de servicios sanitarios es más sucio la perilla para abrir las puertas que el sanitario en sí. Imagínense la clase de contaminación. Entonces, ¿cuántas personas después de ir al baño abren la puerta, ¿verdad? de su espacio y se movilizan a la parte, digamos, de lavamanos? ¿Qué es lo primero que hacen? Abrir la perilla, tocan la perilla. Entonces, por eso se evita tener contacto con estas perillas, por la contaminación. Gracias, compañero. Bien. El otro proceso, ¿verdad?, que veníamos viendo es el de esterilización. Y como dice por acá, no existen grados de esterilización. Un elemento está estéril o no lo está. O sea, o es blanco o es negro. No hay puntos medios. La esterilización es un proceso que persigue la reducción de la carga biológica de un utensilio, al menos a su millonésima parte. Consiste en una eliminación de vida microbiana que se logra eliminar con métodos físicos, químicos o de radiación. Los métodos físicos
Puede ser el uso de calor seco, calor húmedo, radiaciones ionizantes con rayos beta o gamma, radiaciones no ionizantes, rayos ultravioleta, y en el caso de los métodos químicos puede ser con el uso de óxido de etileno, ácido peracético, glutaraldehídos y los peróxidos de hidrógeno. Entonces, en la mayoría de las empresas donde verdaderamente se realizan métodos de esterilización, obviamente aquí hay hay un buen presupuesto, ¿verdad?, para lo que es estos procedimientos, porque generalmente pues son bastante costosos, pero obviamente hablamos de costo-beneficio, ¿verdad? Estamos hablando de garantizar esa minimización al máximo posible de la carga microbiana en los diferentes utensilios o aparatos que se exponen a este proceso. Y para ir finalizando, tenemos el último subtema, que es el cuarto controlado y cuarto limpio. El cuarto de ambiente controlado es producto, ¿verdad? O surge como una necesidad de crear y controlar condiciones especiales en un espacio que es destinado, al desarrollo de procesos sensibles a la calidad del aire, temperatura, humedad relativa o estática. Por eso el nombre, ¿verdad? Cuarto controlado, o sea, se controlan ciertas características y condiciones de manera que se garantice que lo que se hace ahí, lo que se fabrica, lo que se procesa en ese lugar, está nivelado, está controlado. Tenemos el cuarto limpio. El cuarto limpio es un lugar especialmente diseñado para tener bajos niveles de contaminación. Veamos un poquito más acerca de estos. Entonces, el cuarto controlado es una sala especialmente diseñada para obtener bajos niveles de contaminación con parámetros ambientales estrictamente controlados. Aquí se controlan las partículas en el aire, la temperatura, la humedad, el flujo de aire, la presión interior del aire, la iluminación, por ejemplo. ¿Cuál es la función de un cuarto controlado? Mantener la menor cantidad de partículas contaminantes que puedan afectar la calidad del producto. El cuarto limpio, por su parte, es el área de trabajo en donde se pueden llevar a cabo actividades con riguroso control del ambiente. Algunos aspectos a controlar muy de cerca son temperatura, humedad, descarga electrostática, partículas en el ambiente, presión y actividades a desarrollar. Generalmente en los cuartos limpios, ¿verdad? Digamos que se centran en la parte de que no haya contaminación, de que lo que se genera o lo que se desarrolla adentro esté resguardado y salvaguardado en todo momento, que no haya ningún elemento que vaya a dañar la esencia de ese producto. En el cuarto controlado nos enfocamos más a características que, como se mencionaba acá, específicamente temperatura, humedad, flujo, presión, iluminación. Son elementos que podrían afectar, digamos, las características propias de algún elemento o que puedan afectar también la manera en la que se desea que se realice o que se manifieste un procedimiento aplicado. Por otro lado, tenemos los cuartos de vestimenta, ¿verdad? Como se ve en pantalla con las imágenes y obviamente con el nombre en sí, son espacios específicos asignados en donde las personas se introducen para colocarse los diferentes elementos o barreras de protección física que vimos antes. O sea, no es que yo ahí en el lobby de la empresa o antitos de llegar, ¿verdad?, a la empresa me voy a empezar a poner la mascarilla y me voy a poner el gorro y me voy a poner la protección de los zapatos. No, dentro de la empresa tiene que haber un área específica en donde cada uno de los empleados pueda colocarse de forma segura todos estos instrumentos, ¿verdad?, o indumentaria de protección.
porque si se hiciera en otro lado o en cualquier lugar, pues sería como sin sentido. Estaríamos llevando la contaminación de esos otros lugares que no están controlados hacia el lugar donde vamos a realizar alguna función o labor. Las áreas de lavado de manos, ¿verdad? Estas se ven muy bonitas en pantalla, pero cada empresa pues tiene su formato, donde van a haber suficiente espacio de acuerdo a la cantidad de empleados que de forma regular pues se movilizan allí. Las diferentes estrategias y métodos para tener acceso al jabón, al agua y a cualquier otro elemento como alcohol, por ejemplo, que sea pues propio para que la empresa, por así decirlo, garantice que sí le está dando a sus empleados los ambientes y los recursos necesarios para que todos estén dentro de un proceso de limpieza, desinfección y esterilización. Se recomienda que justo después de lavarse las manos no toquemos ningún objeto, ¿verdad? Previo al ingreso al cuarto controlado. O sea, si yo me lavé las manos y después vine y abrí una puerta con la mano, ya ahí se me rompió ese proceso de limpieza. Tendría que regresar, volver a hacer un lavado de manos, y por eso en muchos lugares, inclusive para cuando ya usted hizo el proceso de limpieza de manos, el área al que tiene que acceder ni siquiera tiene perilla, sino que tiene algún sensor de movimiento, ¿verdad? Que hace apertura de puerta precisamente para evitar el contacto con superficies. Ingresar de forma inmediata al cuarto controlado y evitar cualquier tipo de saludo con manos, ¿verdad? Entre compañeros, precisamente para mantener esa barrera protectora. Dentro del cuarto limpio no se debe nunca utilizar maquillaje, nada de pintura de labios, ni cosméticos, ni esmaltes de uñas, ni brillo. No se puede usar joyería, o sea, nada de cadenas, aretes, pulseras, anillos, ni relojes. Trabajar en condiciones de salud e higiene no óptimas para el producto. O sea, yo ando con gripe, ahí no me puedo arrimar. Que tengo una cortadura, como se ve en pantalla, ahí tampoco deberíamos de tener acceso porque existe el riesgo de que se contamine. Evitar obviamente el acceso a si se tiene algún tipo de ropa o zapato que esté sucio, embarrialado, ¿verdad? Y cualquier otra condición que ponga en riesgo la limpieza de esas áreas controladas. Keirin, adelante. Profe, yo no trabajo en una industria de dispositivos médicos, Ajá. pero por curiosidad, no permiten cadenas, digamos, ¿no, verdad? Nada, absolutamente nada. Digamos, De verdad. inclusive, tal vez como dato curioso, ¿verdad? Pero ya tal vez como en el tema de industria alimentaria. Vean, a mí nunca se me olvida un curso que yo he llevado de manipulación de alimentos, de hecho en el INA, en donde el profesor a uno le decía, para usted cocinar de forma segura, usted jamás tiene que tener puesto ni anillos, ni aretes, ni relojes. ¿Por qué? Porque estos elementos guardan mucha contaminación, ¿verdad? Hay mucha proliferación de bacterias y de microorganismos, por ejemplo, entre el anillo y la piel del dedo, ahí hay cualquier cantidad de suciedad, ¿verdad? El tema de aretes, bueno, el riesgo de que un arete se le caiga en medio cocinada, digamos. El tema de los relojes ni se diga, ¿verdad? Que si la persona se pone a sudar, ahí el reloj pues empieza a acumular mucha suciedad y perfectamente esa suciedad va a desprenderse en algún momento, digamos, en la parte de la cocina. Entonces, si en el tema de la cocina hay esos cuidados, cuanto más en la parte médica, ¿verdad? El riesgo de contaminar algo. Y de hecho se han dado casos en donde tal vez algún colaborador incumplió, ¿verdad? De forma irresponsable alguno de estos procedimientos y se contamina el área. Bueno, eso es todo una, ¿qué les digo? Una odisea, ¿verdad? Si el cuarto se contamina es toda una odisea literalmente. Y no sale gratis la limpiada, como dicen, siempre van a volar cabezas lamentablemente porque hay miles y miles
de advertencias de forma constante para que las personas respeten y cumplan esos procedimientos. Entonces, para que ya alguien no lo haga, no acate la regla, ya fueron ganas pues de no cuidar su trabajito. Y volviendo al tema de esta parte, digamos, de alimentaria, a mí siempre me quedó eso muy grabadito del docente, ¿verdad? Cuando nos explicaba sobre el uso de anillos y relojes, que era prohibidísimo en la cocina. Y me llamaba la atención, a mí me gustaba, en alguna época de mi vida me gustó mucho ver estos programas de cocina, ¿verdad? De los chefs y de estos retos y demás. Y era interesantísimo ver en televisión el montón de personas involucradas en estos programas de televisión de alimentos y de cocina, y usted los veía a todos súper maquillados, haciendo, bueno, a mí se me revolvía el estómago. Personas haciendo, por ejemplo, tortas de carne y la señora con 2 anillos puestos y ahí amasando la carne para hacer tortas con anillos puestos. Bueno, la mitad de la carne le quedaba de fijo adentro del anillo, pero imagínense la cochinada, la suciedad, ¿verdad? Que ahí podía presentarse. Entonces, sí son temas que hay que tener cuidado y que obviamente hay que respetar. Tampoco es permitido tocar objetos contaminados, ¿verdad? Nada de estar tocando monedas ni billetes, y Dios libre de pensar que uno va a poder comer una galletilla, un fresquillo, un cuarto limpio o un cuarto controlado. Esto es prohibidísimo. Nada de celulares tampoco, ¿verdad? De hecho, generalmente en estas industrias hay lockers o lugares específicos, ¿verdad? Asignados a cada colaborador, donde usted llega y pum, se liberó de todos esos tilichillos, los tiene que dejar ahí resguardados para garantizar que usted no va a meter nada de esto a estos espacios. Y por supuesto está súper prohibido recoger cualquier cosa que caiga al piso. O sea, cualquiera diría, pero ¿por qué? Si es un cuarto limpio, un cuarto controlado, un cuarto que fue esterilizado. Bueno, ni aún así se la juegan en juntar nada del piso. Nada tiene que estar en contacto con el piso nunca. Lo que les decía, ahora está prohibidísimo introducir alimentos, medicamentos y ni qué decir cigarros. Ni cualquier parecido, ni vapeadores, ni nada que se le parezca. Dentro del cuarto limpio, ¿qué sí debemos hacer? Bueno, algunas de las cosas que sí debemos hacer es apartar nuestra cara del producto si tosemos o estornudamos. O sea, la idea es minimizar al máximo posible, ¿verdad? Esa exposición que puede contaminar con nuestros fluidos el producto que se está haciendo. Evitar tocarse la cara, la nariz o la boca. Salir del cuarto y lavarse las manos nuevamente si sus manos se contaminan. O sea, no es porque yo me lave las manos, entré al cuarto y salí 5 segundos, pero es que fue un momentico, una carrerita, yo no toqué nada, voy a volver a entrar. No, si usted salió del cuarto, usted se vuelve a contaminar, por así decirlo, y tenemos que volver a repetir el proceso para volver a ingresar al cuarto. Reportar al supervisor si se encuentra algún insecto, ¿verdad? Eso hay que hacerlo de forma inmediata. Y reportar en general cualquier anomalía que se observe ahí en el espacio o en el cuarto limpio o controlado. Todos los que estemos en esas áreas somos responsables de lo que allí ocurra. Entonces, cualquier situación anormal, diferente que se observe, tenemos que reportarla de forma inmediata. Eso podría hacer la diferencia entre salvar la producción o perderla por completo. Entonces, sí son elementos, ¿verdad?, a considerar y que todos, pues, y todas debemos de tener ahí presentes. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Comentarios? ¿Alguien que haya tenido alguna experiencia particular en cuartos limpios o controlados? Jessie, adelante. Tal vez en cuarto limpio no, pero sí en industria de alimentos, a uno le toca mucho el tema de no tocarse la cara, nariz, boca, usar el uniforme correcto. Habían códigos que había que usarse, los lunes había que usar el uniforme rojo, ¿verdad? Por así decirlo, como para verificar que las personas no repitieran uniforme, ¿verdad? Ese tipo de personas que a veces se presentaban.
También el hecho de las uñas, no podían sobresalir por encima de las yemas de los dedos. Igual, cero perfumes, cero cremas, cero cualquier anillo, cadena, arete, piercing, todo eso era total y completamente prohibido. Ujú. Los perfumes y las cremas por los olores, ¿verdad? Que se les podían pegar a las galletas. Ujú. Sí, sí, es muy curioso, ¿verdad? Todo lo que tal vez uno diría, ay, ¿por qué un perfume o una crema o un arete? Pero el impacto que puede llegar a tener en el producto en general. Así es, así es. Le agradezco ese aporte tan valioso. Y sí, definitivamente, pues como lo vimos al principio, las normas de bioseguridad no las inventan pues para molestar a nadie, ni para eh, hacer cualquier cosa sin sentido. Es que verdaderamente tienen un fundamento eh, real, un fundamento funcional. Hay evidencia, hay investigación, ¿verdad? Hay corroboración de datos que demuestran que el uso, digamos, de este tipo de accesorios al final representa un problema o puede representar un problema para la marca, para el producto. Yo no sé a ustedes si alguna vez les ha pasado que tal vez comprando algún producto, digamos, de consumo alimenticio y les ha parecido ahí algo extraño. Bueno, yo digo que yo viví una época bastante larga en mi vida que era una cosa rara que yo decía, qué extraño, porque a mí me pasa esto y no le pasa a nadie más. Y era que cualquier cosa que compraba me salía algo. Si no era un pelo, era un pedazo de plástico, era un pedazo de cartón, era una cosa extrañísima. Y precisamente ese tipo de cosas de ahí ocurren por faltas que se hicieron en el proceso, o sea, la parte de calidad falló. El colaborador que procesó ese alimento incurrió en una, tal vez en un descuido, ¿verdad? O en una irrespeto a una norma. Entonces, al final, el consumidor es el que tiene la mala experiencia, o uno tiende tal vez inclusive a generalizar, ay, me pasó una vez, ya no vuelvo a comprar nunca más ese producto porque qué asco que otra vez me pase, y todo eso se cuenta. Ahora, si estamos hablando en industria médica, es que ahí no pueden haber fallos, no pueden haber errores de ningún tipo, porque recordemos que al fin de cuentas, lo que la industria médica ofrece es una solución para la salud. Jamás esa solución puede ir contaminada, jamás esa solución puede ir defectuosa, porque en lugar de ayudar, de salvar, de mejorar la calidad de vida de una persona, más bien podemos desmejorarla, podemos dañarla, y Dios libre, ¿verdad? Entonces sí hay que tomarse todos estos elementos con mucha seriedad, con mucha responsabilidad. eh, y aunque nos parezcan muchas veces extremos, ¿verdad? Pues bueno, no importa que sean extremos, estamos garantizando la integridad de los procesos y también la seguridad de las personas. Así que definitivamente pues son elementos a considerar. Y como lo decía hace un ratito, muchachos y muchachas, por favor, vean esos dos videitos que les facilité. Particularmente tal vez el de lavado de manos les parezca algo como muy obvio, muy común, ¿verdad? Me parece que uno pues lo ve mucho en el diario vivir y en mucha publicidad que uno ve en televisión o inclusive en las industrias, ¿verdad? Hay muchos panfletos que hacen mención a este procedimiento correcto de lavado. Pero por lo menos el otro video de colocación de equipo de protección, sí, es súper completísimo, ¿verdad? Muy interesante ese orden lógico de la colocación de los equipos o las barreras de protección, en qué orden se tiene que hacer para ponérselo y en qué orden tiene que quitarse. Eh, el conocimiento nunca va a estar de más, ¿verdad? El conocimiento nunca va a sobrar. Tal vez en este momento algunos de ustedes digan, no, pero es que yo no tengo que usar todo ese montón de, de elementos de protección, a lo mucho una mascarilla, a lo mucho un guante y ya está. Bueno, tal vez hoy esa es su situación, pero tal vez en un tiempito más allá vayamos a estar en otro puesto de trabajo, en una industria un poquito más robusta y sí tengamos que utilizar más equipo de protección.
y es mejor pues llegar con el conocimiento previo o con esa idea, ¿verdad? Un poquito más amplia del por qué se hace en este orden, inclusive hasta que seamos capaces de, si vemos algún compañero o compañera haciendo el procedimiento de forma incorrecta, pues que tengamos ahí la posibilidad de hacerle las correcciones y de explicarles el por qué, ¿verdad? Debería de hacerse más bien de otra manera, precisamente para resguardar la salud y la integridad de esa persona. Bien, ¿alguien más con otro comentario o algún aporte? Ok, entonces si estamos claritos con todo, muchachos y muchachas, estaríamos finalizando la clase. Agradecerles el tiempo, desearles una feliz noche. Cualquier cosita, pues como siempre, al correo electrónico, por favor. Y si Dios lo permite, nos estaríamos viendo de hoy en 8, como siempre. Ahí yo les confirmo la hora y les paso el link. De mi parte, un placer haberlos tenido por acá. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas Hasta noches, luego. profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Buenas noches. Hasta luego.